Domingo, Día del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Quinto domingo del tiempo de la Pascua y la palabra de Dios sigue alimentando nuestro corazón. Les invito, hermanos, para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la luz del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos del 21 al 27. En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y lo recomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía, y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los había encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 144. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. La segunda lectura, queridos hermanos, es tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 1 al 5. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se adornaba para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Juan en el capítulo 13, versículos 31 al 33 y del 34 al 35. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la primera lectura del día de hoy, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo los apóstoles, sobre todo Pablo y Bernabé, dan gloria a Dios y lo hacen a través del servicio de la evangelización. Y como lo deja ver el apóstol Pablo cuando va a ver a aquellos hermanos de Listra, Iconio y Antioquía, les dice, hay que pasar por muchas tribulaciones para poder llegar al reino de Dios. Y con estas palabras los exhortaba a perseverar en la fe. No se nos puede olvidar que la glorificación de Jesucristo consiste también en que cada uno de nosotros nos unamos al misterio de su pasión. Por eso dice el apóstol Pablo, completo en mi carne los sufrimientos que restan al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pasamos tribulaciones, pruebas, situaciones complejas, pero todo esto tiene un premio, mis queridos hermanos. Se trata de llegar al reino de Dios, ese lugar de gloria, ese lugar de santidad que todos nosotros estamos aspirando. Para llegar allí hay que pasar por mucho. Los apóstoles nos lo dejan muy en claro. Y dice la palabra de Dios que en cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Ese es el actuar de la iglesia naciente de los primeros evangelizadores. La oración, el ayuno, los sacrificios, la tribulación y desde luego el anuncio gozoso del reino de Dios. También dice la palabra que después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y desde allí se embarcaron para Antioquía. Ellos iban pasando de un lugar a otro. Hay una gran urgencia por llevar la palabra de Dios. Es necesario que la iglesia de esta época vuelva a sentir ese ardor misionero y esa urgencia por comunicar la palabra. Y todos nosotros debemos ser colaboradores en la obra de la evangelización de la iglesia. Esto no es una tarea solamente de los pastores, solamente de los presbíteros, los diáconos, la religiosa, los sacerdotes, el obispo, el papa. Es una obra de toda la iglesia. Todos hemos de cooperar. Incluso los que están tendidos en una cama, que tienen dificultades para caminar, también pueden cooperar a la obra de la evangelización. Y muchos dirán, Padre, ¿y cómo puedo hacer eso? A través del apostolado de la oración. La oración de cada uno de ustedes tiene mucho poder. Si oramos el rosario, si hacemos la coronilla, si estamos un momento en la palabra de Dios meditándola, ofrezcamos todo eso por la evangelización en el mundo entero. Oremos por los misioneros, por tantas personas que están luchando por llevar la palabra de Dios y que, como lo deja ver esta primera lectura, hay muchas tribulaciones, muchos cansancios y la oración hace que en cada uno de nosotros haya fuerza para seguir predicando a pesar de los inconvenientes. Dice también la Escritura que después de que se reunieron con la iglesia de Jerusalén, les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Son hermosos los testimonios después de que uno ha ido a evangelizar. Cuando uno va a llevar la palabra de Dios, son muchos los testimonios
Y es una alegría contarle a las personas. Muchos se abrieron a la fe, muchos escucharon la predicación y pasó esto y pasó aquello. Esto es lo que hace crecer a la iglesia. Una iglesia en salida, como nos lo pedía el Papa Francisco. Qué bueno que cada uno de nosotros hagamos caso a la voz del Espíritu que resuena en lo profundo de nuestros corazones. Y precisamente la segunda lectura, que es tomada del libro del Apocalipsis, nos habla de la Jerusalén celestial, de la ciudad santa. Y dice San Juan en el libro del Apocalipsis: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y toda nuestra esperanza está recogida en que un día podremos llegar a gozar del reino de los cielos, que un día podremos caminar por la Jerusalén celestial, por la ciudad santa. Dice el apóstol: y los cielos y la tierra desaparecerán, el mar también desaparecerá, pero habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y miren lo que añade: oí una gran voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Es la promesa de salvación. Escuchó esa voz potente, bellísima, esa voz que resuena en nuestro interior. Es la voz celestial que nos anima a seguir adelante, a seguir luchando, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones. Todos tenemos el anhelo de poder llegar a ese lugar de gloria, de paz, de dicha permanente. Y añade: y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros tengamos la confianza puesta solo en Dios. Y Dios no defrauda. Él enjugará toda lágrima de los ojos. El Señor consolará a su pueblo, precisamente a los que han sufrido, a los que han padecido por causa del Evangelio. Si tú has llorado por causa del Evangelio, dice la palabra: allá no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Y luego dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. ¿Qué quiere decir hago nuevas todas las cosas? Desde el mismo instante en el cual Cristo resucitado se levanta de entre los muertos, ya le dio una transformación total a lo que había hasta ese momento. Porque Cristo es el primogénito de entre los muertos, como dice el apóstol, y Él ya se ha levantado, y luego nos va a levantar a todos nosotros. Y por eso todos los que hayamos cumplido su voluntad, gozaremos con Él de la patria celestial. El Evangelio del día de hoy nos va a hablar de algo muy importante. Se trata del mandamiento del amor. Y dice el evangelista: cuando Judas salió del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. El misterio pascual, mis queridos hermanos, se desarrolla entre la pasión y la glorificación. Esos dos momentos están estrechamente unidos, perfectamente vinculados: pasión y glorificación. Recordemos que todo lo que Jesús está haciendo es para glorificar al Padre y para glorificarse Él mismo. Jesús ha hablado durante todo el Evangelio: todavía no ha llegado mi hora. Y de un momento a otro dice: ha llegado la hora de la glorificación. ¿Y cómo es que se glorifica a Dios? ¿Y cómo es que Jesús se glorifica a sí mismo? A través de la pasión, muerte y resurrección. Añade Jesús: si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. La gloria de Jesús es la gloria del amor que entrega toda su persona.
¿Cómo se glorifica Jesús? Entregándose por cada uno de nosotros. Por eso dice, hijitos. Esa expresión hijitos es de mucha cercanía, de mucho amor, de mucha confianza. Hoy Jesús nos dice a nosotros, hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. La pasión de Jesús es la pasión de la entrega, de la donación total, del amor llevado hasta el extremo, hasta las últimas consecuencias. Jesús nos ama dando su vida por nosotros. La pasión es la expresión más real de su amor. Cuando Jesús padece por nosotros, nos está expresando todo su amor, toda su caridad, porque Él sabe que a través del sufrimiento en la cruz, de la crucifixión y muerte, es como nos va a poder redimir, es como nos va a poder salvar. Y por eso dice Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La glorificación de Jesús no duró solamente el tiempo de la pasión, no duró solamente esas amargas horas cuando fue colgado en la cruz, cuando entregó su espíritu en la cruz. No, allí no termina la glorificación de Jesús, ni la glorificación del Padre. Esta glorificación se continúa en la iglesia y se perpetúa en los discípulos. Si nos amamos los unos a los otros, Jesús se sigue glorificando. El Padre es glorificado en cada uno de nosotros cuando amamos a los hermanos. Miren la importancia del mandamiento del amor. Todo lo que Jesús está haciendo, su sacrificio, la entrada en este mundo, la encarnación, la predicación del evangelio, las sanaciones, las curaciones, todo lo hizo para darle gloria al Padre. Y la hora de la máxima glorificación es el momento en el cual ya Judas sale porque lo va a entregar. Ahí inicia la pasión, que es el inicio como tal de la glorificación de Jesús. Y cuando Cristo está elevado en la cruz, es el momento culmen de su glorificación, de cómo le da gloria y alabanza al Padre. En la Eucaristía se actualiza todo el evento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se actualiza en el altar. Y es Cristo el que se inmola. Por eso la mejor manera de darle gloria a Dios es a través de la Eucaristía. Porque se actualiza el misterio en el cual Cristo se inmola como víctima, como cordero por cada uno de nosotros. Pero después de que termina la Eucaristía, cada uno de nosotros debemos seguir glorificando a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante el mandamiento del amor. No se nos puede olvidar este detalle. Es un punto esencial del evangelio de hoy. La gloria de Dios se le da, se le tributa mediante el amor con el cual nos amemos los unos a los otros. Es un hecho importante. Y Jesús dice, os doy un mandamiento nuevo. ¿Cómo podemos hablar de un mandamiento nuevo? Si en el Antiguo Testamento ya el primer mandamiento de Dios era amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo así que Jesús nos dice, os doy un mandamiento nuevo? ¿Cuál es la novedad del mandamiento? Es lo que sigue a continuación, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la novedad. ¿Cuál es la novedad? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En el Antiguo Testamento,
Dios había dado el mandamiento, ámense los unos a los otros, pero no había puesto ningún modelo, no había puesto ningún prototipo, no nos había dicho amen de esta manera, no nos había dicho cómo debíamos amarnos. La novedad de Jesús está en que Él nos dice, como yo os he amado. Esa es la gran novedad del mandamiento del amor. La novedad es amar como Jesús ha amado. Jesús es modelo y fuente del amor cristiano que nos debemos los unos a los otros. Esto es esencial, hermanos. ¿Cómo debemos amarnos? Como Jesús nos amó. ¿Y cómo nos amó Jesús? Entregándose, dando su vida por nosotros. Un mandamiento nuevo nos ha dejado el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Nosotros como ministros, ¿cómo hemos de amar a Dios? A través de la caridad pastoral, custodiando al rebaño, alimentando al rebaño, guiando al rebaño, amando al rebaño. De ese modo, nosotros cumplimos el mandamiento del amor. Y tú que eres padre, madre, ¿cómo cumples el mandamiento del amor? Amando a tu esposo, aceptando los errores, las situaciones difíciles que se dan en la casa, perdonándose los unos a los otros en los momentos de dificultad. De ese modo estás amando en tu casa, en tu familia. Cada uno debemos tomar el mandamiento del amor y aplicarlo a nuestra vocación propia. ¿Yo cómo puedo amar como Jesús me ha amado? ¿Cómo me puedo entregar más? ¿Cómo me puedo dar más a los otros? Miren cómo esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de la vida y cada uno va a encontrar la manera de amar como Jesús ha amado. Y me gusta mucho lo que dice Jesús al final de este evangelio. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. El distintivo del cristiano debe ser el amor. El amor es lo más importante. Decía San Juan de la Cruz, el amor me lo ha enseñado todo. Y también decía, amor con amor se paga. Hermanos, la única deuda que tenemos con Dios es la de amarlo. Y la única deuda que tenemos con los hermanos, con los compañeros, con el esposo, con la esposa, con los hijos, es la de amarnos. El amor es la única deuda que tenemos entre nosotros. Todos los días estamos llamados a amar. Y si amamos, seremos verdaderos y auténticos discípulos de Cristo resucitado. Ese es el mandamiento nuevo que nos deja el Señor. Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. No olvidemos, el modelo, el prototipo de amor es el que Jesús ha entregado por cada uno de nosotros. Hemos de amar como Jesús nos ha amado. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. Y no olviden participar de la Eucaristía para que de ese modo podamos darle la gloria al Padre del cielo y que Cristo se siga glorificando en medio de nosotros a través del cumplimiento del mandamiento del amor.